Agarraos fuerte, porque lo que estás a punto de leer es más que un simple cuento. Es una sacudida emocional que te hará cuestionar tus creencias sobre el amor, el estatus y el verdadero valor de las personas. Y por si fuera poco, demuestra que el acto de bondad más pequeño puede cambiar vidas enteras. Si te encantan las historias sobre conexiones inesperadas y cómo las verdades ocultas pueden cambiarlo todo, suscríbete, dale a me gusta y adentrémonos juntos en este increíble viaje. Mi nombre es Ana y, según la mayoría, vivo una vida sencilla. Trabajo como bibliotecaria en el centro de Barcelona. Conduzco un Seat Ibiza de hace 10 años y mi idea de una cena elegante es pedir comida para llevar en la pizzería de la esquina. Pero hay algo que la gente no sabe de mí. Vivo así por elección propia. Podría permitirme una mansión, ropa de diseñador y una flota de coches de lujo, pero he aprendido que la felicidad no viene de las cosas materiales. Hace 6 meses conocí a Marcos Torres en mi cafetería local. Era un hombre de negocios increíblemente guapo, que siempre pedía lo mismo: café solo, sin azúcar y una magdalena de arándanos. Lo que me llamó la atención no fue su caro traje o su aire de confianza. Fue la forma en que trataba a todos a su alrededor. Se acordaba del nombre de la camarera, sostenía las puertas a extraños y nunca miraba su teléfono mientras hablaba con alguien. Marcos no tenía ni idea de quién era yo cuando empezamos a salir, y lo prefería así. Por primera vez en años, a alguien le gustaba por ser yo, no por mi apellido o mi cuenta bancaria. Pasábamos las tardes hablando de libros, dando largos paseos por la ciudad y compartiendo cenas tranquilas en restaurantes modestos que servían la mejor comida que jamás hayas probado. Hace 3 semanas, Marcos me planteó nerviosamente el tema que le había estado preocupando. «Ana», me dijo, jugueteando con su taza de café, «mi hermana Isabel se casa el mes que viene. Será un evento social enorme con todas las familias adineradas de Barcelona. Sé que no es tu ambiente, pero ¿considerarías ser mi pareja?». Podía ver la preocupación en sus ojos. Le inquietaba sinceramente que su mundo me abrumara, que me sintiera fuera de lugar entre el círculo de élite de su familia. Si supiera la verdad, yo había crecido asistiendo a este tipo de eventos, codeándome con las familias más poderosas de Barcelona, manteniendo conversaciones sobre galas benéficas y carteras de inversión. Me encantaría ir contigo», le dije, y el alivio que se dibujó en su rostro me hizo temblar el corazón. Pero a medida que se acercaba el día de la boda, Marcos empezó a prepararme para lo que estaba a punto de encontrar. «Mi familia puede ser un poco intensa», dijo con cautela. «Son muy protectores conmigo, especialmente mi madre. Puede parecer fría al principio, pero tiene buenas intenciones». Lo que Marcos no sabía era que yo ya había oído hablar de la familia Torres. Eran de los que presumen de tener dinero de toda la vida, de esos que habían construido su fortuna 3 generaciones atrás y vivían de ella desde entonces. Eran influyentes, claro, pero no eran ni de lejos tan ricos como pretendían ser. Aún así, yo asentí y sonreí, dejando que Marcos creyera que yo era solo su dulce e inocente novia bibliotecaria que necesitaba protección del juicio de su familia. La primera señal de advertencia llegó 2 días antes de la boda. La madre de Marcos, Carmen Torres, me invitó a almorzar en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Podría haberle dicho que había cenado allí innumerables veces, que el jefe de cocina conocía a mi familia personalmente, pero en cambio, me hice pasar por la chica de pueblo impresionada. Carmen era exactamente como la esperaba, perfectamente arreglada, con el pelo plateado peinado a la perfección,
y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Pidió por las dos, sin preguntar qué prefería yo, y luego pasó los primeros 10 minutos de nuestra comida hablando de la prestigiosa reputación del restaurante y de lo difícil que era conseguir una reserva. Entonces, Ana, dijo finalmente, dejando su copa de vino con deliberada precisión. Marcos me dice que trabajas en una biblioteca. Me encantan los libros. Hay algo de paz en estar rodeada de tantas historias. Asintió con ese aire de superioridad que tienen las personas ricas cuando intentan parecer comprensivas. ¡Qué peculiar! ¿Y tu familia? ¿A qué se dedican? Este era el momento que temía. Podría haberle dicho la verdad, que mi familia era dueña de Industrias Fernández, una de las mayores empresas manufactureras del país, que nuestra fundación familiar había donado más dinero a las instituciones culturales de Barcelona de lo que la familia Torres jamás había visto. En cambio, lo mantuve simple. Mis padres fallecieron cuando yo era joven. Me criaron mi tía y mi tío. Ahora están jubilados. La expresión de Carmen se suavizó ligeramente, pero pude ver las ideas que giraban en su mente. Sin dinero familiar, sin contactos, sin estatus social. En su mundo, yo no era nadie. La conversación tomó un giro más directo después de que llegara nuestro plato principal. Ana, voy a ser franca contigo. Marcos es mi único hijo, y algún día heredará una fortuna considerable. Necesito saber que las mujeres en su vida están ahí por las razones correctas. Bebí un sorbo lento de agua, dándome tiempo para responder con calma. Señora Torres, aprecio mucho a Marcos. Su dinero nunca ha sido parte de nuestra relación. ¿De verdad? Sacó un sobre de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. Entonces, no tendrás ningún problema en aceptar esto. Dentro había un cheque de 50.000 euros. Esto es para que te alejes de Marcos y no lo contactes nunca más. Considéralo una ruptura limpia, sin resentimientos. Miré el cheque por un largo momento, luchando contra el impulso de reírme. 50.000 euros. El año pasado había gastado más que eso en un solo artículo en una subasta benéfica. Pero en lugar de revelar lo insultante que era su oferta, lentamente rompí el cheque por la mitad. Señora Torres, entiendo que intente proteger a su hijo, pero no voy a ir a ninguna parte. Marcos y yo resolveremos nuestra relación sin sus incentivos financieros. Su rostro se volvió frío, y supe que me acababa de ganar una enemiga. Ya veremos, querida. A la mañana siguiente, Marcos me llamó, su voz tensa por la frustración. Ana, lo siento mucho. Mi madre me contó lo de vuestro almuerzo. No tenía ni idea de que iba a hacer eso. Está bien, Marcos. Entiendo que se preocupa por ti. No, no está bien. No tenía derecho a insultarte así. Le he dejado claro que eres importante para mí, y tiene que respetarlo. Pero yo sabía que Carmen Torres no se iba a rendir tan fácilmente. La boda era en 2 días, y tenía la sensación de que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La revelación. La mañana de la boda de Isabel, me paré frente a mi armario tratando de decidir qué ponerme. En mi armario de verdad, escondidos en la parte de atrás, colgaban varios vestidos de diseñador que habrían sido perfectos para la ocasión. Valentino, Oscar de la Renta, piezas personalizadas de Europa que costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Pero Ana, la bibliotecaria, no tendría nada de eso. En su lugar, elegí un sencillo vestido de color crema que había comprado en unos grandes almacenes. Era lo suficientemente elegante para una boda, pero lo bastante modesto para encajar con mi tapadera. Me peiné y me maquillé yo misma, manteniéndolo todo natural y discreto. Marcos me recogió en su BMW,
luciendo absolutamente deslumbrante en su esmoquín hecho a medida. «Estás preciosa», dijo, besando mi mejilla. «¿Estás lista para esto?» «Tan lista como puedo estar». El lugar de la boda era el Hotel Plaza, uno de los hoteles más prestigiosos de Barcelona. Mientras caminábamos por el ornamentado vestíbulo, no pude evitar recordar los eventos de mi propia familia celebrados en estas mismas salas. Los candelabros de cristal, las columnas de mármol, las gruesas alfombras que amortiguaban cada pisada. Todo se sentía como volver a casa, pero no podía dejar que se notara. La lista de invitados era exactamente lo que esperaba. La élite social de Barcelona, todos vestidos con sus mejores galas, dándose besos en el aire y hablando de sus últimas vacaciones en Europa o de las admisiones de sus hijos en universidades de prestigio. Reconocí al menos una docena de caras de eventos benéficos a los que había asistido, pero ninguno de ellos me reconocería ahora. En su mundo, la plebe era invisible. Y yo me había hecho invisible con éxito. Isabel, la novia, estaba acaparando la atención cerca de la entrada al espacio de la ceremonia. Estaba preciosa a la manera de una chica de sociedad, con el pelo rubio perfecto, un maquillaje impecable y un vestido de novia que probablemente costó más que el salario anual de la mayoría de la gente. Cuando nos vio a Marcos y a mí acercarnos, su sonrisa vaciló ligeramente. «Marcos, cariño», le dio un beso en el aire a su hermano. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa que podría haber congelado el fuego. «Y tú debes ser Ana. He oído hablar mucho de ti. Felicidades por tu boda, Isabel. Estás absolutamente deslumbrante». «Gracias». Me examinó de arriba a abajo, observando mi sencillo vestido y mis joyas discretas. «Qué refrescante ver a alguien que no se esfuerza tanto. Muy auténtico». El insulto fue dicho con tal dulzura que Marcos no se dio cuenta en absoluto, pero yo capté cada palabra venenosa. Le devolví la sonrisa. «Creo en dejar que la belleza interior brille». Sus ojos se entrecerraron ligeramente, pero antes de que pudiera responder, su dama de honor se la llevó para las fotografías. Mientras encontrábamos nuestros asientos, podía sentir las miradas y oír las conversaciones susurradas a nuestro alrededor. Marcos estaba completamente ajeno, charlando con algunos amigos de la familia, pero yo capté cada comentario. ¿Es esa la novia de Marcos? Parece tan normal. Oí que trabaja en una biblioteca. ¿Te lo imaginas? Pobre Marcos, obviamente está pasando por algún tipo de fase. Bueno, al menos sabemos que no durará mucho. Hombres como Marcos siempre vuelven a la cordura, tarde o temprano. La ceremonia estaba a punto de comenzar, cuando Carmen Torres se acercó a nosotros. Estaba resplandeciente en morado real, cubierta de diamantes que probablemente eran reliquias familiares. «Ana, querida», dijo lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos la oyeran. «Espero que estés cómoda. Sé que este tipo de evento puede ser abrumador para alguien de tu origen». Varias cabezas se giraron hacia nosotros y sentí a Marcos tensarse a mi lado. «Madre, por favor». «Oh, no lo digo con mala intención», continuó Carmen con falsa inocencia. «Es solo que no todo el mundo está acostumbrado a este nivel de sociedad. Ana, si necesitas que te expliquen algo, el protocolo correcto, qué tenedor usar, ese tipo de cosas, por favor, no dudes en preguntar». La condescendencia en su voz era inconfundible. A nuestro alrededor, podía ver a la gente observando nuestra interacción con una diversión apenas disimulada. Esto era entretenimiento para ellos, ver a la chica pobre ser puesta en su lugar por la realeza de Barcelona. Puse mi mano en el brazo de Marcos antes de que pudiera decir algo que lamentaría a su madre. «Gracias, señora Torres.
Su preocupación es conmovedora, pero creo que me las arreglaré perfectamente. Me dio la misma sonrisa helada y se alejó, pero el daño estaba hecho. Todos los que estaban al alcance del oído ahora sabían exactamente cómo la familia Torres veía a la novia de Marcos. La ceremonia comenzó con toda la pompa y circunstancia que se espera de una boda de la alta sociedad. El cuarteto de cuerda tocaba perfectamente. Las flores estaban arregladas con precisión matemática y cada invitado estaba posicionado según su rango social. Yo me senté en la tercera fila, lo que probablemente fue otra sutil ofensa. Lo suficientemente cerca para ser incluida, pero lo suficientemente atrás para conocer mi lugar. Isabel caminó por el pasillo del brazo de su padre, luciendo en cada centímetro como la novia perfecta de la sociedad. Su prometido, David Martínez, esperaba en el altar con una sonrisa radiante. Era guapo, con un aspecto pulcro y clásico, y pude ver por qué Isabel lo había elegido. Según el programa, era un exitoso empresario que había construido su empresa desde cero, un hombre hecho a sí mismo, exactamente el tipo de persona que esta multitud normalmente despreciaría. Pero su éxito le había ganado la aceptación en su círculo. El ministro comenzó la ceremonia con las palabras de apertura tradicionales sobre el amor y el compromiso. David e Isabel intercambiaron los votos habituales sobre tener y sostener, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Todo transcurría exactamente como se esperaba, pero entonces sucedió algo extraño. Mientras Isabel pronunciaba sus votos, la atención de David pareció divagar. Sus ojos recorrieron a los invitados reunidos, y cuando su mirada se posó en nuestra sección, se detuvo a mitad de camino. Me estaba mirando directamente a mí. Al principio pensé que era solo una coincidencia. Tal vez estaba mirando a alguien detrás de mí o a mi lado, pero su expresión estaba cambiando de una atención educada a algo que no podía identificar. ¿Confusión? ¿Reconocimiento? ¿Sorpresa? Isabel notó que su prometido no la estaba escuchando. «David», dijo en voz baja, pero el micrófono lo captó. David parpadeó, como saliendo de un trance, y se volvió hacia su novia. «Lo siento, yo solo. Pensé que vi a alguien que conocía». La ceremonia continuó, pero noté que los ojos de David seguían volviendo a mí. Cada vez, su expresión se volvía más intensa, más concentrada. Me estaba incomodando, y pude ver que Marcos también empezaba a darse cuenta. «¿Está todo bien?», me susurró Marcos. «Creo que el novio no para de mirarme, pero no tengo ni idea de por qué». Marcos miró hacia el altar y frunció el ceño. «Eso es raro. ¿Lo conoces?». Hurgué en mi memoria, pero estaba segura de que nunca antes había conocido a David Martínez en mi vida. Tal vez se parecía a alguien que conocía, o tal vez solo eran los nervios previos a la boda lo que lo distraía. Pero luego, durante el intercambio de anillos, sucedió. Se suponía que David debía repetir las palabras del ministro. «Con este anillo te desposo». En su lugar, se detuvo por completo. El silencio se prolongó durante varios segundos incómodos, mientras todos esperaban que continuara. «¿David?», le insistió Isabel de nuevo, esta vez más fuerte. Pero David no miraba a su novia. Me estaba mirando directamente a mí con una expresión de absoluta incredulidad. Y luego, para asombro de todos, se apartó de Isabel. «Lo siento», dijo. Su voz se escuchó claramente a través del micrófono. «Hay alguien aquí con quien necesito hablar». El murmullo que recorrió la multitud fue inmediato y eléctrico. El rostro de Isabel se puso blanco, luego rojo de vergüenza y enfado. «David, ¿qué estás haciendo?»,
siseó. Pero David ya estaba caminando por el pasillo hacia mí. Cada cabeza en el lugar se giró para seguir su movimiento, y sentí que iba a morir de vergüenza. Marcos me agarró la mano, ya fuera para consolarme o para evitar que me fuera corriendo. No estaba segura. David se detuvo justo delante de mi fila. De cerca, pude ver que sus manos temblaban. «Señorita», dijo, y su voz era densa de emoción. «No puedo creer que esté aquí». Y luego, para el asombro absoluto de todos los asistentes, David Martínez se arrodilló frente a mí. El jadeo colectivo de los invitados de la boda fue audible. Isabel dejó escapar un sonido que estaba entre un chillido y un sollozo. La mano de Marcos se apretó en la mía. «David, creo que me confundes con otra persona», dije en voz baja, tratando de salvarlo del colapso que estaba sufriendo. Pero él negó con la cabeza. «No, señorita, nunca podría olvidarla. Me salvó la vida hace 15 años, y la he estado buscando desde entonces». El lugar de la boda cayó en un silencio total. Incluso el cuarteto de cuerda había dejado de tocar. Todos los ojos estaban puestos en David, aún arrodillado frente a mí, y en mi cara, que estoy segura de que mostraba mi completa confusión. «David, de verdad creo que te equivocas de persona», dije suavemente. «No sé de qué estás hablando». Me miró con lágrimas en los ojos. «Industrias Fernández, el programa de becas. Usted fue quien aprobó mi solicitud personalmente». Mi corazón se detuvo. Industrias Fernández era la empresa de mi familia. Pero, ¿cómo podía saber él que yo estaba involucrada en su programa de becas? Hace 15 años era solo un chico del barrio Poble Sec, continuó David. Su voz se hizo más fuerte a medida que encontraba su coraje. Mi padre había muerto. Mi madre trabajaba en 3 empleos solo para mantenernos con un techo y comida. Estaba a punto de dejar el instituto para conseguir un trabajo cuando ocurrió este milagro. A nuestro alrededor, los invitados a la boda estaban pendientes de cada palabra. Isabel había bajado del altar y estaba parada al borde de la multitud, su vestido de novia crujiendo con cada respiración enfadada que daba. Recibí una carta que decía que había sido seleccionado para una beca completa, no solo para la universidad, sino para todo. Alojamiento, libros, gastos de manutención, todo pagado hasta la graduación. Cuando llamé al número de la carta para dar las gracias a quien me había patrocinado, me pasaron con esta joven. La voz de David se volvió más suave, más reverente. No podía ser mucho mayor que yo, pero hablamos durante 1 hora. Me preguntó sobre mis sueños, mis metas, lo que quería estudiar. Me dijo que la educación era la clave para cambiar no solo mi vida, sino todo el futuro de mi familia. Sentí que mi cuidadosamente construida fachada comenzaba a desmoronarse. Recordé esa llamada telefónica. Recordé a ese chico asustado y esperanzado que había estado tan agradecido que se echó a llorar por teléfono. Me hizo prometerle 3 cosas, continuó David. Primero, que trabajaría más duro de lo que jamás había trabajado en mi vida. Segundo, que una vez que tuviera éxito, ayudaría a otros chicos como yo. Y tercero, que nunca olvidaría que alguien creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Marcos me miraba con una expresión que nunca antes había visto. A nuestro alrededor, las conversaciones susurradas se volvían más ruidosas a medida que la gente intentaba reconstruir lo que estaba sucediendo. «Pero aquí está la cosa», dijo David, poniéndose de pie ahora. La beca no era del programa regular de Industrias Fernández. Era un fondo especial, gestionado personalmente por la familia Fernández. ¿Y la joven que cambió mi vida? Me dijo que se llamaba Ana Fernández. El silencio que siguió fue ensordecedor.
y luego los susurros comenzaron. ¿Fernández? ¿Cómo en Industrias Fernández? Espera, ¿está diciendo que es de la familia Fernández? Eso es imposible. Los Fernández son... Carmen Torres se abrió paso entre la multitud, su rostro una máscara de incredulidad y enfado. Esto es ridículo. Ana trabaja en una biblioteca. No es nadie. Pero David negó con la cabeza. No, señora. Con todo respeto, esta mujer es la razón por la que soy quien soy hoy. Después de la universidad, fundé mi propia empresa usando todo lo que me enseñó sobre negocios y devolverle a la comunidad. Cada beca que he financiado, cada chico que he ayudado, todo comenzó con ella. Se volvió hacia mí y pude ver la certeza en sus ojos. Usted también cumplió su palabra, ¿verdad? Ayudó a otros chicos como yo. La Fundación Fernández ha puesto a cientos de estudiantes en la universidad. Ya no podía negarlo. La verdad estaba escrita en mi cara, y Marcos me miraba como si nunca antes me hubiera visto. Ana, dijo Marcos en voz baja, ¿es esto cierto? Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de cada par de ojos en la sala. Durante 15 años, había mantenido mi identidad oculta de la mayor parte del mundo. Había elegido vivir de forma sencilla, trabajar en empleos que me daban alegría en lugar de prestigio, y medir mi valor por las vidas que había tocado en lugar de por el dinero en mi cuenta bancaria. Pero de pie allí, con David Martínez mirándome como si fuera su ángel de la guarda y Marcos mirándome como si fuera una extraña, me di cuenta de que el tiempo de esconderse había terminado. Sí, dije. Mi voz se escuchó claramente a través de la sala silenciosa. Es cierto, la reacción fue inmediata y explosiva. El rostro de Carmen Torres pasó por 6 tonos diferentes de blanco y rojo. Isabel dejó escapar un sonido como el de un animal herido. Los invitados a la boda estallaron en susurros excitados que rápidamente se convirtieron en un murmullo sordo. Pero Marcos solo me miraba. «Eres Ana Fernández, de Industrias Fernández». «Sí. Tu familia fundó Industrias Fernández en 1952. Vales más que cualquiera en esta sala». Terminé tranquilamente. «Sí». David sonreía ahora, con lágrimas corriendo por su cara. «Sabía que eras tú. He visto tu foto en revistas de negocios, pero siempre pareces tan diferente en esas fotos formales. Pero tu voz, tu amabilidad, nunca podría olvidarlo». Carmen Torres se abrió paso, su compostura completamente destrozada. «Esto es imposible. Trabajas en una biblioteca, conduces un coche viejo, vives en ese apartamento diminuto, porque yo lo elijo», dije simplemente. «El dinero no define la felicidad, señora Torres. Lo aprendí hace mucho tiempo». Marcos encontró su voz. «¿Por qué no me lo dijiste?» Me volví para mirarlo. Mi corazón se rompía por la confusión y el dolor en sus ojos. «Porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Cada hombre con el que había salido antes que tú estaba más interesado en mi fondo fiduciario que en mi personalidad. Fuiste la primera persona en años en verme como solo Ana. Pero me mentiste». «Nunca te mentí, Marcos. Simplemente no te conté todo. Todo lo que te conté sobre mí era cierto. Trabajo en la biblioteca porque me encantan los libros. Prefiero los placeres sencillos a los caros. Creo que el carácter es más importante que el dinero». Isabel finalmente encontró su voz, y era estridente por el enfado. «Arruinaste mi boda. ¿Cómo te atreves a hacer que todo esto gire en torno a ti?» David se volvió hacia su novia abandonada, y por primera vez desde que comenzó toda esta escena, se sintió culpable. «Isabel, lo siento mucho. Pero tienes que entender, esta mujer cambió mi vida. Si no fuera por ella, nunca habría ido a la universidad, nunca habría construido mi empresa, nunca habría tenido el éxito suficiente para siquiera conocerte». «No me importa.
chilló Isabel. Este es el día de mi boda. Pero el daño ya estaba hecho. La historia ya se estaba extendiendo por la multitud como un reguero de pólvora. Ana Fernández, la misteriosa heredera que había estado donando millones a la caridad mientras vivía como una persona común, se había estado escondiendo a plena vista. Una voz de la multitud gritó: «Ana, ¿es cierto que donaste 100 millones a un hospital infantil?» Otra voz: «¿Qué hay del programa de becas? ¿A cuántos chicos has puesto en la universidad?» De repente, todos querían hablar conmigo, estrechar mi mano, asociarse con el nombre y la fortuna de los Fernández. La misma gente que había estado susurrando comentarios crueles sobre mí hace una hora, ahora se abría paso, tratando de llamar mi atención. Pero todo lo que podía ver era a Marcos, de pie allí con esa mirada de traición en sus ojos. La multitud se acercó, todos hablando a la vez, haciendo preguntas, exigiendo mi atención. Pero Marcos se interpuso entre ellos y yo, sus instintos protectores actuando a pesar de sus sentimientos heridos. «Dadla un poco de espacio», dijo con firmeza. Luego me tomó del brazo y me guió hacia un rincón más tranquilo del lugar. David nos siguió, aún en estado de shock por toda la situación. «Señorita, quiero que sepa cuánto lamento haber interrumpido la boda, pero cuando la vi, simplemente no podía creerlo. He estado esperando encontrarla durante años, para darle las gracias como es debido. No necesitas darme las gracias, David. Ver lo que has logrado, saber que has ayudado a otros chicos de la misma manera que yo te ayudé a ti, esa es toda la gratitud que necesito». Isabel apareció junto al codo de David, su cara manchada de rímel y su vestido de novia arrugado por abrirse paso entre la multitud. «¿En serio? ¿Estás teniendo una conversación con ella mientras estoy aquí parada con mi vestido de novia?» David miró a su novia interrumpida, con un remordimiento genuino. «Isabel, sé que no es así como planeaste tu día de boda, pero esta mujer es la razón por la que soy quien soy. Sin ella, no habría un negocio exitoso, no habría una casa grande, ninguna de las cosas que te atrajeron de mí en primer lugar». «No me importa tu historia de origen», espetó Isabel. «Me importa el hecho de que me abandonaste en el altar para arrodillarte frente a otra mujer». Tenía razón en estar enfadada, y me sentí fatal por mi papel en arruinar su día especial. «Isabel, lo siento mucho. Todo esto es mi culpa. Debí haber dicho algo cuando me di cuenta de que David me reconoció». Pero Isabel volcó su furia sobre mí. «¿Lo sientes? Apareces en mi boda fingiendo ser una don nadie cuando en realidad eres una de las mujeres más ricas de Barcelona. Dejas que mi prometido haga una escena por ti, y crees que con un «lo siento» es suficiente». Carmen Torres se había recuperado lo suficiente como para unirse a nuestro pequeño grupo, y su expresión era una mezcla de vergüenza, enfado y cálculo. «Ana, querida», dijo con una voz rebosante de falsa dulzura, «espero que puedas perdonar mi comportamiento anterior. No tenía ni idea de quién eras». Y ahí estaba, la razón exacta por la que había ocultado mi identidad en primer lugar. Hace 2 horas, Carmen Torres me había ofrecido dinero para que dejara a su hijo en paz. Ahora, prácticamente se arrastraba porque había descubierto que yo tenía más dinero que toda su familia. «Señora Torres», dije con calma, «su comportamiento hacia mí no ha cambiado quién soy. Sigo siendo la misma persona que estaba sentada en esa silla cuando me insultó antes». Marcos observaba este intercambio con una comprensión creciente. «Por eso no me lo dijiste, ¿verdad? Por gente como mi madre». «No solo tu madre, Marcos. Todos. Mira cómo me tratan ahora frente a cómo me trataron hace 1 hora. Nada de mí ha cambiado excepto su percepción de mi cuenta bancaria.
Como para demostrar mi punto, varios invitados a la boda se acercaron a nosotros con sonrisas radiantes y tarjetas de visita en la mano. Ana, no sé si te acuerdas de mí, pero nos conocimos en la gala del museo el año pasado. Señorita Fernández, he estado siguiendo el trabajo de su fundación. Quizás podríamos discutir una colaboración. Ana, cariño, tienes que venir a nuestra subasta benéfica el mes que viene. Miré a Marcos, esperando que pudiera ver la verdad en mis ojos. ¿Entiendes ahora? Por eso quería ser solo Ana, la bibliotecaria, contigo, porque contigo podía ser real. Marcos estudió mi cara por un largo momento y pude ver que estaba procesando todo lo que había sucedido. El dolor aún estaba allí, pero también pude ver que la comprensión comenzaba a aflorar. «Nunca te importó mi dinero», dijo lentamente. «Nunca pensé en tu dinero. Me enamoré del hombre que se acordaba del nombre de la camarera y le sostenía las puertas a los extraños. Y yo me enamoré de una mujer que eligió los libros sobre los bolsos de diseñador y las cenas tranquilas sobre los restaurantes elegantes. Se acercó a mí. Me enamoré de tus elecciones, Ana. El hecho de que pudieras tener lo que quisieras, pero eligieras una vida sencilla. Eso me dice más sobre tu carácter que cualquier cantidad de dinero jamás podría». Carmen Torres parecía que estaba a punto de desmayarse. «Marcos, seguro que ahora entiendes lo perfecta que sería Ana para nuestra familia. El apellido Fernández, las conexiones familiares». «Madre, basta». La voz de Marcos era cortante. «Estás demostrando su punto. Hace una hora intentaste pagarle para que me dejara. Ahora quieres darle la bienvenida a la familia porque tiene dinero. ¿Ves lo mal que está eso? Pero yo ya había oído suficiente. Los susurros, los cálculos, el repentino cambio en cómo la gente me trataba. Era todo de lo que había tratado de escapar viviendo de forma sencilla. «Marcos», dije en voz baja, «necesito salir de aquí». Asintió de inmediato. «Claro, déjame buscar nuestros abrigos». Mientras nos preparábamos para irnos, David me cogió suavemente del brazo. «Señorita, por favor, sé que arruiné la boda de Isabel y pasaré el resto de mi vida compensándola, pero necesito que sepa que todo lo que soy, todo lo que he logrado, comenzó con su amabilidad hacia un chico asustado del barrio Poble Sec. Miré a este hombre exitoso y seguro de sí mismo, y aún vi rastros de ese adolescente asustado con el que había hablado por teléfono hace 15 años. «David, tú hiciste esto. Tomaste la oportunidad y la aprovechaste. Trabajaste duro, construiste algo significativo y has ayudado a otras personas en el camino. Todo eso eres tú, no yo. Pero todo comenzó contigo creyendo en mí cuando nadie más lo hacía». Le sonreí. Y mira lo lejos que esa creencia nos ha llevado a ambos. Marcos y yo dejamos la boda juntos, saliendo por el vestíbulo por donde habíamos entrado solo unas horas antes. Pero todo había cambiado. Ya no era Ana la bibliotecaria fingiendo estar abrumada por el mundo de Marcos. Era Ana Fernández. Y Marcos era el hombre que se había enamorado de mí antes de saber que yo valía más que toda su familia. No hablamos hasta que estuvimos en su coche, conduciendo por las calles de Barcelona, que de repente se sentían diferentes para mí. Había pasado tantos años escondiéndome de quién era realmente, pero ahora que la verdad había salido a la luz, me sentía extrañamente liberada. «Tengo preguntas», dijo Marcos finalmente. «Me lo imaginaba. ¿El trabajo de la biblioteca es real?» «Completamente real. Me encanta trabajar allí. Me encanta la tranquilidad, los libros, la gente que viene buscando respuestas o simplemente un lugar al que pertenecer. Obviamente no necesito el sueldo, pero el trabajo alimenta mi alma. ¿Y tu apartamento?» «También real. Podría permitirme una mansión, pero no quiero una. Me gusta mi pequeño lugar con las grandes ventanas
y la vista al parque. Marcos se quedó en silencio durante varias manzanas. ¿Qué más no sé de ti? Tomé aire. Tengo una fundación que ha puesto a más de 300 chicos en la universidad. He donado a hospitales, bibliotecas, escuelas y centros comunitarios en toda España. Formo parte de las juntas de varias organizaciones benéficas, pero lo hago en silencio, sin publicidad, y valgo aproximadamente 200 millones de euros. Silbó suavemente. 200 millones. Más o menos. En realidad, nunca lo he contado todo. Y aún así elegiste salir conmigo. Me estiré y le cogí la mano. Marcos, no elegí salir contigo a pesar de tu situación financiera. Elegí salir contigo por quien eres como persona. Tu amabilidad, tu integridad, tu sentido del humor, la forma en que tratas a todos con respeto, sin importar su trabajo o su cuenta bancaria. Esas son las cosas que me hicieron enamorarme de ti. Se detuvo a un lado de la carretera y se volvió hacia mí. Ana, necesito que entiendas algo. No estoy molesto porque tengas dinero. Estoy molesto porque no confiaste en mí lo suficiente como para contarme la verdad. Tienes razón, y lo siento. Me he estado escondiendo durante tanto tiempo que se convirtió en algo natural. Pero tienes que entender. Cada relación que tuve antes que tú fue envenenada por la riqueza de mi familia. Hombres que parecían perfectos resultaron estar detrás de mi dinero. Amigos que decían que se preocupaban por mí, en realidad estaban haciendo contactos para oportunidades de negocio. ¿La reacción de tu madre hoy? Esa es exactamente la razón por la que tenía miedo de decírtelo. Marcos lo consideró. Mi madre fue horrible contigo, y me avergüenzo de cómo se comportó. Pero yo no soy mi madre, Ana. He pasado los últimos 6 meses enamorándome de una mujer que eligió una vida sencilla sobre una lujosa. Saber que eres rica no cambia el hecho de que me elegiste a mí por encima de cualquier otro hombre rico en Barcelona. El alivio me inundó. ¿Entonces estamos bien? Estamos más que bien. Pero tengo una condición. ¿Cuál? No más secretos. Si vamos a hacer que esto funcione, necesito saber quién eres realmente. Todo, asentí. Trato hecho. Pero yo también tengo una condición. Dime. Quiero seguir viviendo de la forma en que hemos estado viviendo. No quiero que mi dinero nos cambie. Todavía quiero ir a esa pequeña pizzería a cenar y dar paseos por la ciudad y pasar tardes tranquilas hablando de libros. Marcos sonrió por primera vez desde el desastre de la boda. No lo querría de otra manera. Mientras conducíamos por la ciudad, me di cuenta de que David había tenido razón en una cosa. A veces, creer en las personas, ya sea un adolescente asustado que necesita una beca o una multimillonaria que necesita ser amada por sí misma, puede cambiarlo todo. 3 meses después, Marcos y yo seguíamos juntos, más fuertes que nunca. David e Isabel habían superado su drama de la boda y estaban felizmente casados, con David insistiendo en nombrar a su primer hijo en mi honor. Carmen Torres finalmente se había disculpado por su comportamiento, aunque sospecho que tenía más que ver con que Marcos amenazara con cortar los lazos con ella que con un remordimiento genuino. Y yo sigo siendo Ana, la bibliotecaria que eligió el amor sobre la riqueza, los placeres sencillos sobre los caros, y a un hombre que vio mi corazón sobre mi cuenta bancaria. Porque, al final, esa es la persona que siempre he sido, con o sin el dinero. Esta historia demuestra que cada persona que conoces está librando una batalla de la que no sabes nada, y la amabilidad no cuesta nada, pero significa todo. A veces, la chica sencilla en la esquina tiene profundidades que nunca imaginarías, y a veces la mayor riqueza no se mide en euros, sino en las vidas que tocas y el amor que eliges. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete
y activa la campana. Comparto historias como esta cada semana que te devolverán la fe en la humanidad y te recordarán que la verdadera riqueza proviene de las conexiones que hacemos y la amabilidad que mostramos. ¿Cuál es un acto de bondad que nunca has olvidado? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda, nunca sabes a quién podrías cambiarle la vida con un simple acto de compasión.